La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Continuamos con gozo en esta magnífica oportunidad que Dios nos ha dado de estudiar toda la Biblia de manera sistemática y expositiva. Hoy, para la gloria de Dios, llegamos al maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo el Señor Jesucristo, ya resucitado y exaltado, continúa obrando en el mundo por medio del Espíritu Santo y de su Iglesia. No es simplemente la historia de hombres valientes, sino el testimonio del poder soberano de Dios cumpliendo sus promesas y extendiendo su reino. Escrito por Lucas, Hechos conecta los evangelios con la vida de la iglesia primitiva y nos enseña que la misión no nace de la capacidad humana, sino de la obra eficaz del Espíritu. Aquí vemos a una iglesia imperfecta, perseguida y débil, pero sostenida por la palabra, la oración y la gracia de Dios. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, el libro nos recuerda que Cristo gobierna su iglesia, que el Evangelio es para todas las naciones y que Dios es fiel para edificar su pueblo conforme a su propósito eterno. Hechos no solo nos informa, sino que nos llama a vivir hoy como una iglesia dependiente del Señor, obediente a su mandato y confiada en su soberanía. El Señor nos ha bendecido profundamente a lo largo de este estudio de la Biblia y oramos para que cada uno de ustedes, nuestros seguidores y quienes fielmente estudian con nosotros la palabra de Dios, hayan recibido más y más gracia, más luz y más edificación para sus vidas espirituales. Les recordamos que ustedes pueden ser partícipes en nuestro ministerio de edificación, de evangelismo y discipulado, propagando este podcast para que muchos otros puedan ser bendecidos en sus vidas y muy probablemente salvos por la eternidad. Queridos hermanos y amigos, recordemos que actualmente caminamos en el tiempo litúrgico ordinario mientras nos preparamos para la llegada de la Cuaresma, un tiempo especial de reflexión y preparación para conmemorar los misterios de nuestra redención en la muerte de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Por eso quiero invitarles con cariño, muy especialmente a los hermanos de la IBR Labranza de Dios de Villavicencio, a que nos preparemos juntos para una celebración verdaderamente gloriosa que honre a Dios y exalte a Cristo. Es muy importante y necesario que comencemos a revisar y demostrar algunas costumbres en las que, sin darnos cuenta, hemos ido cayendo en estos tiempos. Distracciones, viajes, paseos, vacaciones, fincas, sancochos de olla, entre otros. Lo decimos con amor y claridad dentro del contexto del mundo cristiano evangélico, porque sabemos bien que en otros ámbitos la Semana Santa suele ser cualquier cosa
menos un tiempo de reflexión, meditación, oración y acción de gracias. Para nosotros, como pueblo de Dios, este siempre tiene un significado profundo y santo, este tiempo de recogimiento. No olviden que este estudio bíblico hace parte del ministerio de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio como una expresión concreta del cuidado pastoral hacia quienes asisten y son miembros de esta iglesia y también hacia todos aquellos que en cualquier lugar del mundo desean estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras para crecer en fe, conocimiento y madurez espiritual. Hago mención obligada de todos aquellos que por una u otra razón han tenido que emigrar del país y concretamente de Villavicencio y mucho más concretamente de nuestra iglesia. Les animamos a realizar este estudio con seriedad, con dedicación, con sistema, con el propósito claro de conocer más al Señor y como resultado crecer en su vida espiritual, en su fe y en su conocimiento de la verdad. Esta es la única manera de madurar como cristianos. Recordemos siempre nuestro lema, tomado de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. También es muy importante recordar que este estudio bíblico no reemplaza a la iglesia. Ningún podcast, ningún video, ninguna publicación en redes reemplaza a la iglesia, reemplaza a los pastores. Dios nos llama a aprender juntos a otros y a enseñar a otros lo que vamos aprendiendo. Esto se vive en primer lugar en la casa de cada quien y de cada cual, con la familia y también en la iglesia, con la familia de Dios. Los espacios de crecimiento se amplían en la medida en que maduremos espiritualmente. La forma que Dios estableció para edificarnos y para que aprendamos a edificar a otros es la iglesia. La vida en comunidad, dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, busque con urgencia una iglesia saludable o inicie un estudio bíblico en su hogar, con su familia, incluso con otras personas, con vecinos, conocidos, parientes, compañeros. Dios bendice grandemente estos esfuerzos y donde están reunidos 2 o 3, ahí está Cristo. Ahora, como lo hacemos siempre, antes de comenzar un estudio bíblico, encomendémonos hoy día al Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en nosotros, y santifícalo tú, porque sabemos que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Enséñanos a hacer tu voluntad y permítenos, por medio de la transformación de nuestro entendimiento, comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora, Señor, al disponernos a estudiar tu santa palabra, necesitamos de tu Santo Espíritu. Avívanos y llénanos para servirte con reverencia, para exponer y leer tu palabra con dignidad, decoro y sobre todo para tu gloria. Ayúdanos a mostrar a Cristo y a exaltarlo, para que quienes nos sigan reciban por tu gracia la palabra viva y eficaz en corazones preparados como tierra buena para una cosecha abundante. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amén. Finalmente, recuerden que sus oraciones, comentarios y comunicaciones son de gran bendición para nosotros.
Ustedes pueden contactarnos por medio de la aplicación WhatsApp en los teléfonos 311-480-9545 y 311-848-4052. Ahora, sin más dilaciones, vamos a nuestro estudio de la Biblia. Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el texto que acabamos de leer se nos presenta un acervo de pruebas acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dejó claramente definida la obra que sus discípulos debían realizar. Antes de ascender al cielo, los reunió y les dio instrucciones muy precisas. No debían salir de Jerusalén ni confiar en sus propias fuerzas, sino esperar la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Esa promesa era el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús lo describió como un bautismo espiritual por medio del cual Dios mismo capacitaría a sus apóstoles. No era solo para hacer milagros, sino para darles poder para testificar, para iluminar su entendimiento con la verdad del Evangelio y para santificar sus vidas conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje nos enseña que la misión de la Iglesia no avanza por iniciativa humana, sino por la obra soberana del Espíritu Santo. Los discípulos debían aprender a esperar, a obedecer y a depender del Señor. Así también nosotros hoy día. La Iglesia vive y sirve no por su fuerza, no por su propia capacidad, sino por la gracia que Dios concede en ella. La promesa del Espíritu Santo confirma la fidelidad de Dios. No es una palabra incierta, sino una promesa segura, dada por Cristo mismo. Y como afirma la Escritura, en Él todas las promesas de Dios son sí y amén. Por eso, confiamos en el Señor resucitado, quien gobierna a su iglesia y la sostiene con su espíritu, hasta que su obra sea plenamente cumplida. Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos
2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos se apresuraron a preguntar por asuntos que su maestro nunca les mandó investigar ni les animó a buscar. Querían saber tiempos y momentos que el Padre había reservado en su sola potestad. Nuestro Señor, con paciencia y autoridad, corrigió su enfoque. Sabía que su ascensión y la enseñanza del Espíritu Santo pondrían pronto fin a esas expectativas terrenales. Este pasaje es una advertencia clara para la iglesia de todos los tiempos. Debemos cuidarnos de buscar conocimientos que Dios no ha querido revelar. Cristo no llamó a su pueblo a la especulación, sino a la obediencia. Y Él nos ha revelado lo que Él quiere que nosotros recibamos. Él ya había dado a sus discípulos todas las instrucciones necesarias para cumplir su deber, tanto antes de su muerte como después de su resurrección. Ese conocimiento es suficiente para el creyente. Lo que el Señor sí prometió fue poder, no una curiosidad sin fruto, sino una fuerza adecuada para las pruebas y el servicio. Bajo la obra eficaz del Espíritu Santo, los creyentes serían testigos de Cristo en la tierra, mientras Él, desde el cielo, gobernaba o gobierna y cuida de su iglesia con perfecta sabiduría, verdad y amor hasta el cumplimiento de los tiempos. Y cuando nos encontramos mirando al cielo sin actuar, como los discípulos en el momento de la ascensión, ocupados en cosas secundarias, preocupados por tiempos y sazones del tiempo, que no están en nuestra potestad. El anuncio de la segunda venida de nuestro Señor debe despertarnos y movernos a la fidelidad. Así como se fue, así vendrá. Y cuando miramos con temor o incertidumbre, esa misma promesa debe consolarnos y animarnos. En otras palabras, hay cosas en las cuales sí debemos ocuparnos. No en averiguar los tiempos o las sazones de los tiempos, no en curiosidades, sino en lo fundamental y en lo que el Señor quiere que fijemos nuestra atención. Y cuando miramos con temor o incertidumbre esas promesas o la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo, la promesa del Espíritu Santo para tener el poder de testificar, debe consolarnos y animarnos en vez de ocuparnos distraídamente en otros asuntos. Me gustaría mucho en este momento y en este punto hacer un comentario que creo en conciencia que tengo que hacer. Lo que no está en la Biblia no es para nosotros. Lo que está en la Biblia es para nosotros y es suficiente. Es todo lo que necesitamos. Hay mucho riesgo en especular fuera de la Biblia, de lo que no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es materia de fe y de práctica para mí. Es mi deber. Pero lo que no está en la Biblia, no debo creerlo ni especular sobre suposiciones, sobre pensamientos, sobre ideas de algunas personas. Hoy en día se practica lo que llaman algunos la profecía al oído.
mensajes particulares para individuos en circunstancias muy particulares. Esas sazones, esas circunstancias, nuestras realidades presentes o futuras, no están dentro de nuestro ámbito. No son facultad nuestra. Eso solo está en la potestad del Padre. No pequemos asumiendo esa potestad, ese dominio, esa soberanía. Es un pecado tremendo de orgullo, de prepotencia. El mismo que le plantearon a Eva, el saber todo, el conocer el bien y el mal. Lo que está en la Biblia es para nosotros. Lo que no está en la Biblia no nos incumbe. Ahí están las cosas en las cuales nos debemos interesar. La resurrección de Cristo, su muerte expiatoria, su ascensión y su regreso. Y la gran comisión, claro está. Que nuestra esperanza sea constante y gozosa, y que mientras esperamos estas cosas del Señor, vivamos con diligencia, deseando ser hallados irreprensibles delante de Él. Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Es interesante este pasaje que nos describe a los apóstoles reunidos en oración. Dios siempre puede hallar lugares de refugio para su pueblo. Por eso los discípulos suplicaron: el pueblo de Dios es un pueblo de oración. Aquel era un tiempo de dificultades y de peligros para los discípulos de Cristo. Y la Escritura nos recuerda algo sencillo, pero profundamente necesario. Si alguno está afligido, haga oración. En Santiago, capítulo 5. La oración aquieta el corazón, silencia las preocupaciones y disipa los temores. Ellos tenían una gran obra por delante, pero antes de comenzar no se apresuraron. Oraron con fervor, pidiendo la presencia de Dios. Esperaban el derramamiento del Espíritu Santo y mientras esperaban, abundaban en oración. Algo que nosotros no practicamos hoy día. Los que oran son los que están en mejor disposición para recibir las bendiciones espirituales. Cristo ya había prometido enviar pronto el Espíritu Santo. Pero esa promesa no eliminó la oración. La avivó, la fortaleció y la animó. Un grupo pequeño, unido en amor, de conducta ejemplar, ferviente en la oración y sabiamente celoso por el progreso de la causa de Cristo, es un instrumento
que Dios puede usar para hacer crecer su iglesia con rapidez y con fidelidad. Qué bueno que la gente de mi iglesia tomara atenta nota de esto que estoy ministrando desde mi corazón de pastor. Así obra el Señor, no por el tamaño del grupo, sino por la dependencia del corazón. Que seamos una iglesia que ora, que espera y que confía. Porque Dios sigue obrando en medio de su pueblo. Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de esos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: uno llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Llegamos a un pasaje algo controversial o discutible, ¿no? No por falta de inspiración en las Sagradas Escrituras, ni porque no nos sirva para aprender una lección muy interesante, sino por la costumbre de la especulación. Matías es elegido en lugar de Judas. La gran verdad de la cual los apóstoles debían dar testimonio ante el mundo era esta: la resurrección de Jesucristo. Esa era la gran verdad. Eso es lo fundamental y lo central, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la autenticación de toda la legitimidad eterna, cósmica, de la obra perfecta de Cristo. Porque la resurrección es la prueba definitiva de que Jesús es el Mesías prometido. Y es también el fundamento sólido de nuestra esperanza en Él. Sin la resurrección, la fe sería vacía. Pero Cristo vive. Esa es la gran verdad. Y por eso la iglesia vive. Los apóstoles no fueron llamados para asumir dignidades humanas ni para ejercer poderes mundanales. Fueron ordenados para predicar a Cristo,
y el poder de su resurrección. Cuando nos distraemos de este objetivo fundamental, ponemos en peligro todo nuestro ministerio. Lo que estoy tratando de exponer y de explicar fue el centro del mensaje de los apóstoles, del mensaje de Cristo mismo, y debía ser también el centro de la proclamación de la iglesia en todo tiempo. En este pasaje vemos también una apelación solemne a Dios. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Mis queridos seguidores, nosotros no conocemos los corazones, pero Dios sí. Y es mejor que cada uno examine el suyo delante del Señor. Es Dios quien escoge a sus siervos, y en la medida en que Él, por su providencia soberana o por los dones del Espíritu Santo, muestra a quien ha escogido o que ha dispuesto para nosotros, debemos someternos con humildad a su voluntad. Reconozcamos la mano de Dios en todo lo que nos acontece y de manera especial en las responsabilidades y comisiones que Él pone en nuestras manos. Porque el mismo Señor que gobierna la historia edifica su iglesia y llama a sus siervos. Es fiel para sostenernos en cada obra que nos encomienda. Que aprendamos a confiar, a obedecer y a dar testimonio. No de nosotros mismos, sino de Cristo resucitado para la gloria de Dios. Ahora, antes de despedirnos, queremos saludar a nuestro muy querido y estimado hermano Luis Fernando Reyes, un asiduo seguidor de nuestro podcast, de nuestro programa de estudio bíblico, y un hombre del cual estamos seguros ora por nosotros y nos profesa gran estima y amor. Nos da testimonio de las grandes bendiciones que le ha dado el programa y también que lo usa para difundir el Evangelio e inducir a otros a seguirlo. Esto es lo que esperamos de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, de aquellos que estudian la Biblia con nosotros. Gracias, hermano Luis Fernando, gracias por sus mensajes de ánimo, de apoyo y por el gran testimonio de la bendición que Dios concede a su corazón a través de este esfuerzo que hacemos por deber de gratitud y de amor para con el Señor Jesucristo. Un abrazo desde la distancia y cuente también con nuestra gratitud y oraciones. Hasta pronto. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.